Bienvenidos al día 3 donde sorprendo a mi mamá con el viaje de su vida a San Francisco. Hello. Una ciudad situada completamente al oeste de los Estados Unidos, muy lejos de donde nosotros vivimos. Y estaremos aquí durante 7 días haciendo el recorrido más completo que exista de habla hispana en YouTube. Y el objetivo del día de hoy es conocer algunos lugares que nos quedaron por conocer el día 2, es decir, ayer. No nos dio tiempo, es que son muchas cosas que hay que conocer en la ciudad. Son muchos lugares y cada lugar tiene algo diferente que aprender y te vas entrando y averiguando y qué sé yo y no alcanza el tiempo. Así mismo es. Y además de eso queremos conocer hoy Chinatown, que por si ustedes no lo saben y no han visto el video 1, nosotros nos estamos quedando en este hotel que es en Chinatown. Pero déjenme contarles que al día de hoy ya vamos a hacer checkout. Nos vamos de este hotel. Desde el video día 1, que por cierto, si lo quieres ver, puedes encontrarlo aquí en mi canal de YouTube o igual suscribirte para que no te pierdas los próximos. Porque como les cuento, estaremos haciendo un video diario por cada día que vamos a estar aquí en esta ciudad, porque hay muchísimo que conocer y mostrarles a ustedes. Entonces al día de hoy vamos a hacer checkout porque nos vamos a un segundo hotel que está fuera de la ciudad como tal de San Francisco, está en Silicon Valley, así que tienen que ver los próximos videos porque van a estar también muy fuertes. Así que bueno, quédense con nosotros en esta aventura. En el video de hoy entraremos a un baño público que se limpia solo, conoceremos la Coy Tower y viviremos la experiencia de Chinatown. Mami probará por primera vez los Pokis. Mira, ¿te gustó ese? Ese sí te gustó el pistacho. Yo aprenderé a hacer las galletas de la fortuna y pondré un mensaje bien importante adentro. Lo pude hacer. Ay, mira, me la llevo. Comeremos comida típica de China y por si fuera poco, terminaremos el día conociendo el barrio hippie de San Francisco y haremos check-in en el segundo hotel y más especial de nuestra estancia en San Francisco. Sí, este sí está bueno. Esto sí está bueno. Este sí está bueno. Mi mamá ya está vestida y estamos recogiendo las cosas porque como les comenté, nos vamos. Ven ahí la maleta de mami, yo tengo que recoger mi maleta también. Y nos vamos para un hotel que quiero mostrárselos a ustedes porque en el primer video les comenté que una de las cosas que más ilusión le hacía a mi mamá de hacer este viaje era venir a un hotel porque mi mamá había ido a pocos hoteles en su vida, por no decirle que prácticamente ninguno. Entonces, pues nada, que el segundo yo se lo saqué muy especial para que a ella le guste muchísimo. Cabrón, ya nos vamos. Aquí está Mario que vino a socorrernos. Andamos con las dos maletas, esta bolsa y nos fuimos. No se queda nada. Nos podemos ir tranquilas. Ahora lo que vamos a hacer es dejar las maletas de nosotros acá porque como vamos a hacer el recorrido por Chinatown y otros lugares que nos faltó desde ayer, pues entonces tenemos que dejar las maletas, nos dan un papelito ahí y por la tarde noche las venimos a buscar, que es cuando vamos a hacer check-in en el otro hotel. Ahora lo primero que queremos hacer es ir rumbo a la Coy Tower, pero ahora mismo está cerrada. Pero quiero mostrarles la experiencia de utilizar un baño público. Los baños públicos aquí en San Francisco no son cualquier cosa, ¿ok? Y vean la vista completa de Chinatown aquí, qué hermoso. Vean aquí, esta arquitectura acá. Miren un mural de Bruce Lee aquí, caballero. Bueno, pues en Seattle pude ir a donde están los restos de Bruce Lee y aquí he venido a donde nació Bruce Lee. Incluso aquí está el hospital donde nació Bruce Lee, ¿cierto? ¿En qué año, Mario? 1940. Así mismo es. El padre de Bruce Lee era cantante de ópera china y nacido en Hong Kong, pero estaba haciendo ópera acá en este barrio chino en el año 1940 y Bruce Lee nace acá en los Estados Unidos. Después se lo llevan a Hong Kong y luego regresa a Estados Unidos y estuvo por allá por Seattle, estuvo por acá por San Francisco, creó su academia de Kung Fu y después fue que empezó a hacer cine en Hong Kong. En esta casa de aquí, de esta esquina, en esa ventana, hay un Chucky. Y dice Mario que cuando es Navidad, lo visten de Navidad. Ahora está vestido normal, con una banderita de Estados Unidos en la mano. Claro, porque es julio, que es el mes de la fundación de los Estados Unidos. Cuando es Halloween, lo visten de fantasma. Cuando es San Valentín, lo visten con una cosa de corazón y al lado le ponen como una Chucky. Qué cómico. Y eso es una casa normal ahí. Una casa. Hemos llegado aquí a la Coy Tower, que ahora les voy a contar algo súper curioso de aquí. Pero antes quiero entrar aquí al baño para mostrarles a ustedes la experiencia y también vivirla yo y mi mamá. Porque tengo entendido que estos baños cuando tú entras, luego que tú sales, ellos se limpian y no abren la puerta hasta que estén limpios nuevamente para poder dejar entrar la otra persona. Y ahora en estos momentos está ocupado. Aquí dice ocupado, please wait. Vean, se abrió el baño
salió un señor homeless y se volvió a cerrar el baño porque se está limpiando. Y se puede escuchar. ¿Escucha? Está buenísimo. Ven acá y no cuesta. No, En varias partes de la no ciudad. cuesta. Ahí dice GoFundMe. Wow, vean, aquí ya dice que está vacante. Así que vamos a entrar. Vamos a presionar este botón aquí. Ya, se abrió. Wow, mami, ven. Y door. Dámosle aquí a cerrar. Wow. Mami, ¿tú vas a usar el baño? No, yo tampoco, vine a vivir la experiencia. Pero bueno, aquí tenemos una tacita súper pequeñita. Bueno, el piso es de algo extraño. Son como láminas, ¿verdad? Láminas de metal. Que son 4, déjenme decirle, capaz que estas láminas van así para abajo, yo no sé. Hay un olor medio extraño también, ¿es Como verdad? pescado, Sí, hay un olor medio extraño. Entonces, aquí está la taza normal. Se ve mojada, sí, se ve limpia. Y se ve mojada también, que bueno, ahora mismo se limpió. Y lo otro que se ve mojado es toda esta parte de aquí, del lavamanos. Ahí debe haber el agua, déjame ver, poner la mano, no sé. Bueno, no sale el agua, mami, pon la mano tú a ver si sale. Mira, salió. Ay Dios, ¿y ahora cómo se cierra? Se cierra sola. Empezó un aire. Hay Para que como te seque- aire. para que te seque las manos. Pero ¿por dónde sale? Por aquí, mira, por aquí. ¡Wow! Esto es automático completo. Pero bueno, es algo bueno porque tú estás en la calle, estás caminando y tienes necesidad y tienes. Hacer pipí. Hay muchos lugares que tú no encuentras un baño público. Claro. Y bueno, la puerta es así. Es como cóncava. Y pues vamos a abrir ya porque había una persona esperando y no vamos a hacer esperar más. Así que vamos a abrir. Apretamos aquí. Dice Mario que pensó que nos habíamos ido. Y ya se está cerrando solo. Y ahora se va a limpiar. Y bueno, he llegado justo a la Coy Tower, que es esta torre que tengo aquí detrás de mí y se llama precisamente Coy Tower porque lleva el apellido de una señora que era voluntaria en el cuerpo de bomberos. Esa señora nació en 1848 y falleció como en los años 20, es decir, que vivió como unos 80 años, que era muchísimo para esa época. Dicen que ella tenía una relación con el jefe del cuerpo de bomberos de aquella época. Entonces, cuando ella falleció, ella dejó $150,000 para la construcción de esta torre en homenaje a los bomberos, que como ustedes deben saber han tenido un papel sumamente importante en la ciudad y más después del gran terremoto de 1906 que produjo un incendio muy grande en la ciudad, se quemó gran parte de la ciudad y pues este es un homenaje a ellos. Y justamente aquí al costado de la torre tenemos este muro acá que tiene una vista increíble de la ciudad, pero este no es el puente Golden Gate. Este es el puente de la bahía que une San Francisco con Oakland y es mucho más grande que el Golden Gate. Este puente se construyó 10 meses, se terminó de construir 10 meses antes del Golden Gate. Este se terminó en noviembre de 1936, mientras que el Golden Gate se inauguró en agosto de 1937. Este tiene 7.1 kilómetros y el otro tiene 2.1 kilómetros, es decir, este es más largo. Pero el Golden Gate es más famoso porque la tecnología que se usó fue muy novedosa en esa época. Eso mismo te iba a preguntar porque este prácticamente tiene la misma estructura, ¿verdad? Es un puente colgante igual. Colgante, pero el otro, la estructura, este es un puente colgante, pero rígido. El otro es como si fueran columpios, uno al lado del otro, como si fueran fichas de dominó, columpios uno al lado del otro, colgados por los cables. Cuestión de que si viene un terremoto se mece y no se cae. Por eso este de acá, con el terremoto de 1989, la segunda parte que es después de esa isla hacia el otro lado, se cayó y lo volvieron a construir, pero ya de forma moderna, mientras que el Golden Gate pasó la prueba del terremoto de 1989 sin ningún problema. Entonces allí, aquello es como una ciudad allí. La Treasure Island, o la Isla del Tesoro, es una isla que sirvió de base militar durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día están tratando de recuperarla. Dentro de poco va a haber edificios altos y todo eso. Oigan, importante que vean el día de hoy, que está completamente diferente al día de ayer y el día de antier. Hoy está nublado más que todos estos días, está cisniendo, está el día completamente gris y hace frío.
por si fuera poco. Bueno, quiero contarles que la Koi Tower, que la estoy mirando desde afuera porque como les comenté está cerrada ahora mismo, aquí en el piso de abajo lo que tiene es como un mural, son como las paredes pintadas completamente de imágenes que reflejan el desarrollo de California, mejor dicho, de San Francisco durante los años 30. Y si subes las escaleras completamente hacia arriba, pues lo que te encuentras es un mirador para ver la ciudad. Pero bueno, al día de hoy no vamos a subir. Bueno, ya le dijimos adiós a Mario y aquí estamos con Carlos. Ay, I'm sorry. Hola. Y vamos a conocer el día de hoy Chinatown, que ya lo teníamos pendiente. Estamos justamente delante de la puerta del dragón. Y es que para los chinos el dragón significa energía, significa agua y significa sobre todo suerte. Los dragones en la cultura china son animales de poder mitológicos. Ellos protegen el mundo. Mira que en la puerta hay dos dragones. Y en la mitad está la tierra, protegidos. Está también la figura de los peces, porque sabes que para el año chino ellos también regalan peces y comen peces porque consideran que es abundancia. Y por eso está esta entrada tan importante, que es la que le da el inicio al barrio. Este es el barrio chino más grande del mundo fuera de Asia. Y además es el más antiguo de América del Norte. Pero este barrio chino, Chinatown, pues tiene muchísima historia que contar. Tiene cosas sumamente interesantes, como por ejemplo que han sufrido muchísimo también de discriminación y maltrato. No solo aquí en San Francisco, sino también en Nueva York, en diferentes lugares que están los barrios chinos. Y recordemos también que la pandemia se culpó mucho a las personas de China por este suceso, este acontecimiento que afectó a todos a nivel mundial. Y pues me cuentan que este barrio estuvo completamente apagado, completamente muerto en ese tiempo porque todo el mundo culpaba a las personas de China o a China por la pandemia. Entonces ha tenido que resurgir y ha tenido que reinventarse después de muchos acontecimientos, como pudo haber sido también el terremoto de 1906 de aquí de San Francisco. Y pues según me cuentan y según pude investigar, este barrio Chinatown sufrió muchísimo en esa época, pero aún así los chinos han sabido reinventarse y pues al día de hoy esto está que tiene tremendo auge. Y déjenme contarles que Chinatown, aunque sea un barrio representativo como tal de China, aquí te puedes encontrar personas de toda Asia, desde Tailandia, Corea, Japón. Acá nos encontramos una plaza donde hay música típica y hay muchas personas también sentadas. ¡Wow! Vean estos banquitos aquí detrás de mí. Muchos abuelitos sentados aquí. ¡Ay, pero súper bonito! Hay muchos abuelitos sentados por todos estos banquitos acá. Vamos a tratar de entrar ahora a una tienda típica aquí. Me imagino yo que pueden encontrar productos bien típicos y creo que sí. Productos naturales. ¿Ves? Hay muchos dulces. Esto debe ser maní japonés, no sé. Bueno, yo para qué les voy a contar si no conozco ninguno de estos productos. Mira los tés aquí. Todo tipo de tés aquí. Blanco. A mí me encanta, mi preferido es el jasmine tea. Cuando vayamos pido té de jasmine tea. Miren, este es sweet potato, como el boniato americano aquí en el Slice. Hemos visto muchos abuelitos aquí, como por ejemplo en esta plaza donde están cantando música típica. Hay muchos abuelitos jugando cartas, que por cierto no se dejan grabar. Entonces Carlos me dice que aquí en el barrio como tal es que tú ves los tradicionales, los abuelitos, las personas mayores, pero que la gente joven más bien está en Silicon Valley, que es donde están las tecnologías, ¿no es verdad? Exacto, ellos trabajan con tecnología y se preparan, son las nuevas generaciones. Claro. Mira, cuando estuve, ay sí, los que tienen matcha, mijo, mira esto. Son estos que tienen matcha, que son como galletitas y tienen matcha. Wow. Estaba loca por encontrar esto, pero esto es como de Japón, esto no es de China. Aquí hay una mezcla y yo estaba loca por encontrar esto porque los probé en Little Tokyo, allá en Los Ángeles, que una seguidora me los recomendó. No exactamente esto, el que yo probé fue este, pero en vez de tener chocolate tenía matcha. Miren, encontré con matcha. Carlos escogió de aquellos, yo voy a coger estos de acá, voy a coger por ejemplo, estos son de Cookie Crush, voy a coger este otro de pistacho también que me hizo mucha ilusión. Es que se ven deliciosos, como es algo completamente diferente, me gustaría que mi mamá lo probara, a ver qué tal. Bueno, vamos a probar los té, caballero, vamos a abrirlo. Vamos a probar primero en matcha, porque todo el mundo está loco por probar en matcha. Después quedar ver cuál es el que más coincide. Toma tu té. Gracias. Sí, son dulcecitos, me encantó. ¿Sí? Sí. Ah, pues entonces me encantaron a mí también. ¿O sí?
Son dulcecitos. Viste, te lo dije. Tan delicioso. Y fácil de comer. Uy, es como un vicio. Quiero otro, quiero otro, quiero otro. Sí me gusta, pero no es que me vuelve loca. Porque no estás enviciado todavía. Después de que pruebes 2, 3, ahí ya quieres otro y otro. Vamos a probar este ahora que es de pistacho. Pistacho. Mira, vienen en una presentación diferente ahora, vienen con unos estuchitos así. Ay, Carlos, se te tumba la mano, pues ábrelo tú. Está durísimo. Pucha. Lo cuchillo. Gladys. Ah, mira, estos son chiquititos. Ah, mira. ¿Te gustó ese? Ese sí te gustó el pistacho. Mm. Y tiene pedacitos de... Está De rico. maní. Pedacitos de pistacho. Está rico. Me gustó. Está ¿Sabes qué me rico, gustó? pero me A mí quedo sí con me el gustó matcha este. más. Me gustó más este. Porque es más dulce, pero Porque a mí tiene me gusta más el textura. matcha. Me gusta más este. No, probamos el último. Enseña yo el último, Chocolate. mamá. Ese es el último. Dale, ábrelo. Cookies and cream. Ok. Oh, esto se Es cookies va. and cream. Es como el helado de cookies and cream. Todos me gustaron, pero yo me quedo con el de pistacho. ¿Tú qué dices, Gladys? Con el segundo. A mí me gusta el de pistacho también, pero el primero que yo probé fue el de matcha y me gusta muchísimo también. Me gusta más el segundo y este. Y por eso fue que no nos fuimos a la tienda, porque queríamos probarlo para después comprar más. Cogí los 6 que quedaban. Esto parece Cuba, tú sabes, en Cuba la gente acapara porque las cosas se acaban rápido y uno acapara. Yo en este caso estoy cogiendo porque quiero llevarlo a mi hermano, a Jessie, a Nacho, a todo el mundo. Yo quiero llevarle dulcecitos Pocky Matcha, unos Pocky Matcha. Uno de los lugares más famosos también de aquí de Chinatown es la tienda de las galletas de la fortuna, pero para llegar hay que hacerlo por un callejón estrecho y muchas fotografías y pinturas aquí en estas paredes. Es un callejón estrecho. Vean aquí también. Ay, mira, este es el de la Blacklist, el actor. Carlos, yo estuve investigando que las galletas de la fortuna se asocian mucho con el barrio aquí de Chinatown o de China como tal, pero en realidad las inventaron un japonés en San Francisco. En San Francisco. Es cierto, ¿no? Sí, primero, Ah, cuando estaba en tú lo vas a cierto. la China y preguntas Sí. por esas galletitas de la fortuna, ellos no saben de qué están hablando porque fue invento americano, chino-americano, en San Francisco. Y vamos- Japonés americano. Bueno, el japonés lo inventó, pero fueron los chinos el que le metieron el mensajito. Ah, Vamos ya. vamos a entrar a esa fábrica, que es donde está la señora haciendo galletas. Vamos. Ok, vamos. Golden Gate Fortune Cookie Factory. Wow, miren la cola. Es todo esto que está aquí. Vean, la cola es, mami está aquí. Todo esto que ustedes están viendo ahí hasta allá. Wow, ya viene un señor, como dice mi mamá, repartiendo galletitas en medio de la fila. La merienda. Thank you. My hand's not working. Thank you. Esta. Ay, te parece la queso de Cuba. Como los pastelitos esos, las cosas Sabe, esas. para mí sabe como el cono, la galleta de cono del helado. No, a mí me sabe como una cosa que Los era de Cuba, pastelitos esos que bizcochito, los ¿no era? bizcochitos. Bizcocho, sabe como a bizcochito. La galleta de la fortuna realmente es el vivo ejemplo de que crees un producto y le hagas una historia detrás, le incorpores un mensaje, un propósito como tal, porque en realidad este producto no es un producto súper rico que tú digas, ay no, me desquicié, no, es simplemente la fama que ha cogido por la historia y lo que significa, lo que tiene detrás esta galleta. Y así se ve la entrada de la tienda, súper concurrida de personas. Por aquí vemos la historia de la fábrica de galletas en Chinatown. Mírenlas aquí. Ay, mira las galletitas aquí. ¿Tú nunca las habías visto? La primera vez de mami. Mira aquí cómo ponen al señor haciendo las galletitas. Mira aquí con un mensajito. Y fíjense que hay de varios tipos, como por ejemplo estas, que son como galletitas planas. Ahí arriba están estas. Wow, mira aquí. Miren, estas tienen chocolate y como vainilla adelante, arriba. Mira, aquí hay de colores verdes, rosadito, naranja. Vean, este cuesta $4.50. These are the ones with message inside. No, we want the small ones with message. Voy a aprender a hacer una galleta ahora mismo y voy a poner mi mensajito aquí. El mensajito que voy a poner es You can do it. Te lo digo a ti también que me estás viendo. Vamos a poner este mensajito en la galleta y vamos a aprender. Por $25 nos enseñan a hacer una galleta de la fortuna. Where you come from? Cuba. Cuba. Oh my God, Cuba, far away. Wow. Give me a hand. No. Yeah. Yeah, don't let go. Okay. Wow.
¿Y eso está mala? No. Y ahora lo ponemos aquí. Oh, beautiful. Okay, message for you, okay? Yes. That's You. the message. That's the message. This is my message. You can do it. Right. Show it. Vamos a ponerla aquí ahora para que se haga. Thank you. Ay, esto se rompió. It's broke. Yeah, yo, you keep it. You can do it. You can do it. You can do it. Thank you. Caballero, lo pude hacer. Thank you so much. Lo pude hacer. Very nice of you. Appreciate it. Ay, mira, me la llevo. Voy a llevarle esta a Nacho, me dejo ponerle. Nacho, Le pones ahí le puse. no sé lo que quieras. Nacho. Le pones un mensaje que él puede hacer y que le va a hacer la galleta. Ah, ok. Entonces, él va a hacer la galleta para que le lleves a Nacho. con el Le voy a mensaje. poner un mensaje, I love you. I love you. Y aquí está mi galletita de la fortuna. Esta le voy a poner Yoli para acordarme que aquí está mi fortuna y que puedo hacer todo, pero todo lo que me proponga en la vida. Le puse una mami también. Te amo, mami. You want to vote? Right? Ah, que si la quieres hacer. So we'll see. Expert now. Expert. Aquí tengo para mami y para Nacho. La voy a hacer yo misma. You gotta do it quickly. No, it took too long. Too long. Too long. No te tardes porque se enfría. Quick. I love you, Nacho. Yeah. Yep. To the camera. And right there. Come on, okay? Thank you so much. Thank you. You can do it. Ay, qué amable el señor. Mami, te traje una. Sí, Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Mira, espérate, que hay una para Nacho y una para ti. Y también me dieron todas esas galletitas. Este es para ti, mamá. Mira, ábrela. Y mira tu mensaje. Dale, ábrela la prueba y que mire el mensaje. Ay, ¿y cómo abro la galleta? Se rompe. Tienes que comes. romperla y te la comes. Ahí la partes ahí. Cómetela. Y mira el mensajito. Que te escribió. Ay, ten cuidado que se rompe. Sigue partiendo la galleta. Ah, ¿está en inglés? Mami, ¿cómo que en inglés? Ah, Oh. te amo, mami. Dice, está en inglés. Caballero, todavía estoy alucinando con lo que acaba de pasar. Todavía estoy aceptando lo que acabo de vivir. Mira, mira el señor. Hey, that's so nice. O sea, Le dije, mira, dice mira, que lo que mira. algo pasó que le caí bien. Oh, wow. Wow. Thank you. Thank you. Dice Golden Gate. El señor es muy amable, caballero. You're so wonderful. El de las galletas aquí, vean. Estaba contando a tu mamá que cuando dijo que era cubano, el tipo cambió. El tipo Sí, sí, super porque actitud. le dijimos que éramos cubanos, sí. Joder. Hay que venir acá y hay que decir que somos cubanos. Oh my goodness. You are the best of the best. This is a 60-year anniversary. 68. Para 60. 60. Fue cuando cumplieron 60 años. You're so special. You're awesome. Well, she's very well known in the Spanish market, and you're gonna be on the video. So thank you so much. Thank you. She's gonna take a picture, and we bring tourists every week. Me Thank está you. tomando una Blessings. You're foto. wonderful, man. Thank you. Thank you. Appreciate it. ¿Una galletica? Sí, que son unas galletas de aniversario cuando cumplieron Sí, 60 años. qué Entonces se le dieron lindo. a tu mami las galletas especiales de aniversario. Le dieron las galletas especiales de aniversario, mami. Wow, qué clase de experiencia. Hemos vivido la experiencia más bonita aquí de Shaunata. Mira, la primera experiencia fue cuando probamos los Pocky. Y ahora fueron las galletas. Las galletas superaron los Pocky. No, aquí el secreto es decir que vienes de Cuba. Sí, Él se emocionó mucho cuando dijo que era cubano. Ay, sí, se emocionó muchísimo. Es que él entiende. Qué contenta imagínate, viene estoy. él desde Para Cuba. terminar la experiencia con broche de oro, vamos a ir a un restaurante para comer comida china porque no puede ser de otra manera. Entonces, imagínense, será la primera vez de mi mamá probando unos dumplings. Yo sí los he probado, pero mami no. Miren esto, caballero, qué belleza. ¡Ay, qué lindo!
entonces queremos ver a ver si le gustan los dumplings. ¿Tú sí has comido, Carlos? ¿Tú sí? Sí, además estuve en China hace como 12 años y la experiencia es muy bonita, súper aconsejable. Nos vamos a entrar a este restaurante que ya habíamos pasado por aquí y que nos los han recomendado mucho. Familias tradicionales cuando llegaban a Estados Unidos. Ok, nosotros vamos a escoger la zona que es del balcón. Está muy linda. Wow, y hace frío también aquí. Bueno, nos están dando acá unos pañitos para calientes, limpiarnos las mira. manos. Son Como si calenticos. no, eso le dan en los aviones. Wow, sí, son calenticos. Mira, se mira el humo. Como son los que dan en los aviones cuando haces viaje a Qué Europa. rico, y ahora que hace frío aquí, qué delicia. Yo sé por qué nos atienden Ay, también. mamá, vas a aprender a comer con los Ya, palitos. thanks. Yo sé por qué son tan especiales, porque yo ya estuve con Mario acá y la cuenta también es especial. Pero hay que aprovechar porque Ya. esto es una vez en la vida, muchachas. es una Ok, vez en la miren, vida. aquí tenemos un entrante que es esto que tengo acá, que son, ¿se le dice gyozas o dumpling? Este es un tipo de empanadita asiática, sería la traducción en Ajá. latino. Le llaman como unos bolsitas calientes y es como si fuera una empanadita. Esa es una entrada, Yoli. Vale, Que bueno. está incluida al entrar al... Bueno, pues vamos a probarla. Lo primero. Mami, tú nunca has usado palito, ¿verdad? Entonces dale para que aprendas. Mira, lo vas a coger mira, lo vas a meter aquí bien recto y el que vas a mover es este de aquí arriba. Así, mira, ves, así. El de abajo te va a quedar recto y el de arriba es el que vas a mover. Vamos a ver, vamos a coger esto primero y sería así. Está muy bueno. Está buenísimo. ¿No tendrá camarón? No. El que se mueve es este. El de abajo lo vas a dejar. No te preocupes, al final es como tú lo puedas agarrar. Lo importante es que lo puedas agarrar. Mami, si tú quieres, coge así ya. Ya, Yolika, claro que lo voy a coger como yo quiera. Exacto, eso. Dale, echa. Está calentico, ten cuidado. Exacto, es como que lo prensaron. lo agarran. Mírala. ¿Estás capaz? Esto es un dumpling. ¿Un dumpling te gustó? ¿Viste que es súper rico? A mí me encantan. ¿Te gusta, mamá? Está riquísimo, a mí me encantan. Además es muy saludable. Está rico, pero no para comerme un plato. No te Ah, yo preocupes, sí me como un plato. Bueno, dame que son mis preferidos. Ahorita traen más. Vamos a probar los Agárrala así camarones con la mano estos. y cuando tú la abres, incluso Yoli la puede mostrar las bolitas de sésame. No, perdona. Y prueba y verá que son dulcecitas y son como cauchositas. Estas son bolitas de sésamo y son de queso. No, realmente adentro les ponen o frijol o les ponen algo dulce. Está rico. Son ricas. Creo que en inglés es sésame, pero en español es ajonjolí. Yo ¿Viste? creo que tu mamá tiene razón. ¿Viste? Yo creo que la traducción de sésame es ajonjolí en español. Y ahorita viene el resto, porque es que esa es la entrada. De lo que nosotros pedimos, eso es apenas la entrada. Ahorita Sí. vienen los dim sum. Yo estoy llena de acá. Ay, qué bueno. ¿Y esto es pescado o cerdo? Eso debe ser pollito. Ah, sí, huele a pollo. Huele a pollo con curry. Perfecto. Está muy bueno. Bueno. Hay para todos los gustos. Y ahora voy a probar estos rollitos que son de vegetales, rellenos de vegetales adentro. Y a mí me ha gustado, yo lo he probado en otros lugares ya. Bueno, a mí me Está gusta. caliente. Ay, sí, vamos a echarle salsa. Exquisito. Lo que hay que hacer es esto, vivir la experiencia, probar las cosas nuevas para ver si nos gustan, si no nos gustan, ¿no es verdad, mami? Sí. Ajá. Todos estos días hemos probado experiencias diferentes. Bueno, de todos estos días, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? De todos estos días. Ay, que no me acuerdo. Bueno, de comida, no, de comida no ha sido tanto de experiencia. La experiencia de comida extraña ha sido esta. No, pero, mira, el desayuno del primer día estaba riquísimo. Todo, hasta el café y todo. Y ayer también estaba bueno lo que Cuando pedimos. la comimos en el restaurante En Chao Pescado. colombo-cubano. Estaba bueno también. Pero- Esta mañana en Brasil, que fueron de desayuno, que fueron al café de Ajá, ahí casa. sí. Café en casa se llama, un lugar brasileño. Y de las experiencias vividas, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? A mí, hacer la galletica me gustó y también la experiencia del tranvía. Sí, no, y del carro. todo. Ay, del carro autónomo también. Este no. En vegetable. Ok, thank you. Ok. Wow, hay una pila aquí. ¿Esta de qué es esta? Yo creo que es de vegetales. Y estos son los de pollo. Dim sum bun. Bun es un Estos pancito. son como de Mira, bacon. Es un pan al vapor. Ella dijo esto de algo de Barbecue. barbecue, sí. Estos son de shrimp, camarones. Y estos son de pork. De cerdo. De o cerdo. puerque. Bueno, vamos a probar estos. Sí.
Tú ves que son hechos de masa de arroz, se le llama como arroz pegachento. Estos son de camarón. Esto tiene un reguero de cosas aquí adentro. Esto tiene una pinta más extraña aquí. Mami, ¿tú no vas a comer ninguna? Caballero, miren esto como es. Está pegadito aquí. Es ¡Wow! que es de arroz pegachento. Sí. En ese sentido es saludable. Ay, no, este no me gusta el olor. Huele a tripa. ¿Pero qué será? Huele ¿Será a cerdo? tripa, este es cerdo, pero huele a tripa, te lo juro. El olor no me gusta. Mami, pero no lo vas ni a probar. No, es que el olor no me gusta. Ay, este tampoco me gusta el olor. Pruébalo tú, ver. Carlos. Caballero, miren, nos trajeron este de cortesía por todo lo que hemos pedido. Nudos. Y pues quiero probar también, para no dejarlo desapercibido, estos que son de camaroncitos. Vamos a probar a ver qué tal. Este sí te va a gustar. Este sí Este te va a se huele a gustar. camarón. Sí, claro. Estos están buenos. Ah, qué bueno. No, y este te va a encantar, estos noodles. Vamos a probar los noodles. Ese sí le va a gastar, ese sí le va a gustar, yo lo sé. Porque tienen como el sabor del arroz frito. Tiene frijolito chino. Ah, Wow. bueno, cuando se viaja se tiene que estar abierto a las experiencias. Está delicioso, me gustó. Noodles. Ah, miren, el lado de matcha tea está incluido, es verdecito, no sé si ustedes lo pueden ver ahí. Y también está incluido unas galletitas de la fortuna. Vamos a ver qué mensaje tiene. Esta dice, Para lograr grandes cosas debemos no solamente actuar, sino también soñar. No solo se planea, pero también se cree, se tiene fe. Bueno, y Gladys, the secret of happiness is not in doing what you like. el secreto de la felicidad Es no solamente hacer lo que a uno le gusta, pero también gustarnos lo que uno hace. Vamos a probar el helado matcha, a ver. El helado está delicioso. Bueno, sí, es Está refrescante. delicioso. Y el mío dice, el mundo se está haciendo pequeño, pero lo importante es no tener miedo. Y también nos dieron esta bolsita, que es como una bolsita de regalo. Ah, no, pero mira. Ajá. ¡Ay, esto es una pepita! De esto para ponérmela para maquillarme y esas Mira, cosas, mira. Mira, tiene unos pompones. Estos son unos palitos. Ah, no, es un cepillo de Ah, es un dientes de cepillo bambú. de dientes. Cepillante De de bambú. dientes de No, bambú, espérate, hay dice que abrirlo bambú para que toothbrush. lo vean. Para que sea natural. ¡Qué lindo! No plástico. Y hay más. Hay unas galletitas. Hay esto Chocolates. de almendras. Chucherías. Chucherías. Esto es una de estos. Dice que lo entregan de cortesía, pero que está incluido en toda la cuenta, porque dice Carlos que la cuenta aquí es suculenta. Bueno, miren, porque Delicioso. ya les había comentado del precio que era un poco suculento. Al final no fue tan malo como pensábamos. Fue de 93,95 y esta es la propina incluida, es decir, tienen, porque el total sería como 78,25, pero aquí hay 15,70 que sería la propina. Pedimos como dos especiales, pedimos agua, té, limonada. Miren, aquí estábamos buscando quién soy yo en el zodiaco chino, qué animal soy, y pues soy el cerdo. Y dice sobre mí que es un animal sincero, honesto, confiado, educado, cariñoso, servicial, valiente, decidido, con gran fuerza de voluntad, sin grandes pretensiones ni vanidad, con los pies sobre la tierra. Vean, y mi mamá es el gallo y dice que eres atractivo, seductor, con talento y apreciado. Son meticulosos, eficientes, ordenados, buenos conversadores, egoístas. ¿Egoísta? Ay, mi mamá no es egoísta. Usureros, pragmáticos y muy familiares. Y en el amor son románticos, obstinados y luchan por el control de su pareja. Mentira, mi mamá no es así. Caballero, pero vean lo que nos acabamos de encontrar. Nos íbamos a ir y miren, una guarapera en medio del barrio chino. Dice Carlos que está muy de moda aquí en California porque tiene muchas vitaminas y minerales. Una de las cosas que quiero mostrarles también es las excentricidades de Chinatown, que por ejemplo lo vemos completamente atrás de mí en esta tienda. Aquí dicen que te puedes encontrar objetos desde así pequeños hasta en 20, 30 y 40 dólares hasta objetos muy grandes y muy pero muy caros. Vamos a entrar para verlos. Desde $30. Vamos a observar. Ajá. Cuéntame. Desde $30, algo relativamente asequible. Sí, hasta míralo el aquí.
Una lámpara de esas, ¿en qué parte de tu casa? ¿Qué tipo de casa crees? Esos son a $20. Traen buena energía y limpian las energías, $20. Sí, yo tengo conocimiento de que los chinos, cuando tienen dinero o no, y que desde pequeñitos los están criando en que Europa es lo máximo, París es lo máximo, y entonces ellos como que quieren irse para allá. Recuerda a vivir, que ¿no? yo enseño a niños asiáticos, mis estudiantes son en Wow. un 80% asiáticos, de la China especialmente. Y admiran mucho Europa. Mira, en este momento, como en los últimos 30 años han adquirido mucho dinero, ellos quieren mandar a sus hijos a estudiar a lo occidente, les enseñan a la cultura occidental, la música clásica, por cierto. Un ejemplo de ello es las esculturas estas que estamos encontrando aquí, que son grecorromanas. Carlos me está contando que si tú vienes aquí como extranjero, y por ejemplo, en el caso mío, ahora mismo a mí me gusta esta hermosa estructura, pues ellos, el mismo pago que tú haces, pues ya tienen incluido que te envíen el arte que tú hayas comprado hasta tu casa e incluso hasta tu país de origen. Mira, esto aquí hay una pila de cosas lindísimas. Aquí hay muchas cosas bonitas, como por ejemplo, mira. Fíjense, ese Mickey Mouse que les acabo de mostrar cuesta $13,000. Miren cómo hay maletines aquí en la misma calle. Pero vacío es esto. Claro, cuando tú quieres comprar algo económico, también vas al Chinatown. En cualquier lugar del mundo quieres encontrar una maleta de último minuto, siempre vayan al barrio chino. Vean cómo hay trajes típicos aquí y de este lado también trajes geisha. Que yo tuve unas zapatillitas de estas, idénticas, lo que bordadas aquí con flores. Eso lo hacían los cubanos, inventado, artesanal, ¿ves? Hubo un tiempo que se usó mucho. Miren, aquí también nos encontramos una tienda de joyerías, desde la más sencillita hasta la más cara también. Hay para escoger. Los pullovers a 3 por $10. Ay, mira. Esto es bien, y esto es cierto que se vende mucho en China, cuando tú vayas a China a visitar a tu sobrina. Ven Sí, acá. eso es bien típico. Ponte uno. Le pongo uno a tu mamá. Mira cómo hay bolsos de estos, de los sacos estos normal de San Francisco. Esto cuesta como $12.99. Miren los trajes aquí de satín, qué lindos. En $29.99. Están súper lindos. Ay, miren este en verde, en $49.99. Es increíble ver cómo ellos se adaptan a la cultura donde ellos están viviendo, porque no es solamente que estén vendiendo cosas típicas de China, sino que se adaptan como tal al lugar, como por ejemplo todo lo que ves aquí prácticamente es de San Francisco. Lo otro es que los productos te los encuentras también en la misma calle. Aquí mismo estamos ya en la calle y aquí están todo esto lleno de ropa, lleno de maletas, carteras. Por el lado allá es exactamente igual y te encuentras el nombre en inglés y también en chino. Mira, los abrigos estos que fíjense están completamente desteñidos, pero los ponen afuera como para que la gente lo vea. Están a 2 por $41. Bueno, ya aprendí a decir gracias. Sesen. Sesen. Este es el barrio chino más auténtico que yo he podido visitar, la verdad. La gente dice que Sí. incluso es más organizado, más limpio que el de Nueva York. Y lo cierto es también que yo creo que el 80 o el 70% de las personas, que no solo las que están trabajando aquí, sino las que caminan aquí al lado tuyo, son asiáticas o de China. Wow, aquí me acabo de encontrar también una tienda tecnológica. Cámaras fotográficas y de todo venden aquí en este lugar. Este barrio donde estoy ahora mismo se llama High Hashbury, espero haberlo pronunciado bien, y es el barrio de San Francisco más ligado a la cultura hippie, y desde 1960 este lugar se convirtió en el centro de la contracultura aquí en San Francisco, atrayendo a jóvenes de todas partes del país. Y hemos venido de primero a esta tienda aquí, que hay mucha ropa psicodélica y colorida, y la muchacha de la puerta nos dijo que aquí nos vamos a encontrar más de 200 artistas, es decir, trabajos de más de 200 artistas hay aquí, justamente en este lugar. Mami, mira, esto es el símbolo de paz y amor. Eso lo utilizan muchísimo las mujeres acá. Y
en 1967, como ustedes mismos están viendo aquí en esta esquina, San Francisco experimentó el Verano del Amor, un periodo de intensa actividad hippie con conciertos, manifestaciones pacíficas y un fuerte sentido de comunidad. Y véanlo aquí, en este edificio. Nació el movimiento de la contracultura, que lo conocemos también como hipismo, pero realmente tiene que ver con un cambio de mentalidad, de ideas. Recuerden que a finales de los 60 estaba la guerra de Vietnam. La gente quería, los jóvenes querían cambiar el mundo, parar las guerras, cambiar las leyes de lo establecido, proteger a las minorías. ¿No les suena caso familiar? Creo que lo mismo está pasando ahora, porque la vida son ciclos que se repiten y por eso les puede sonar muy familiar. El verano del amor es cuando miles de jóvenes con esos mismos ideales se empiezan a reunir en ciudades como San Francisco y encuentran su expresión, por ejemplo, en la música, en la libertad, en el consumo de drogas, que ellos lo consideraban también como una manera de ponerse en un estado mental y emocional de creatividad. Es decir, para ellos el uso de drogas no es una adicción, es un medio de llegar a una mejor expresión artística. Y justamente por eso la música psicodélica y el uso de drogas también como la LSD estaban estrechamente ligadas. Y me encanta poder venir aquí a San Francisco y que exista lo mismo un barrio chino que un barrio italiano, que incluso este barrio del hipismo, de la contracultura, donde tú te puedes encontrar personas vestidas de diferentes maneras, con un estilo de vida y una manera de pensar completamente diferente. Es mi primera vez exponiéndome a un lugar así. Wow. Vean aquí desde que entras estas caracterizaciones. A mí me encanta, sobre todo, no tanto la mujer, me gusta más el del hombre. Wow, sí, me gusta esa pinta, la del hombre. Entonces, yo quiero preguntarte, Carlos, ¿la gente aquí en San Francisco se viste así realmente? ¡Ay, Dios! Sí, para la noche, yo he visto, por ejemplo, muchas fiestas temáticas y en la noche, y a mí me parece una locura salir así en la noche, me encanta. Eso es lo bonito, la locura de San Francisco. Sí, es que esas cosas solamente se ven aquí en San Francisco. Este lugar es único. Aquí tiene que venir las personas que les guste mucho, pero mucho el color, porque esto es una explosión de colores por todos lados. Ay, esto me gustó. Esto parece como para... Mira ese chiquitico, qué lindo. Wow, es todo para ver. That would be great. Este tipo de cosas, esto está precioso. Está lindo. Esto solamente se ve en San Francisco. Vean cómo hay de todo tipo de accesorios, tipo no solo las pelucas, sino también sombreros por ahí arriba, gorros, y aretes y de todo tipo de joyería. Wow, mira las medias. Mira esto me encantó. Wow, qué lindo. ¿Cuánto cuesta ese? 225. 225. Wow, qué caro. Pero está buenísimo. Y mira estos qué lindos también. Sí. Mira ese en 225, caballero. De la belleza latina, empezamos sí. Con la belleza latina. Mira, Carlos, ¿no te gusta? Mira. ¿Cuánto está? 300. Una de las cosas que más me ha gustado de San Francisco es precisamente eso, que aquí, como mismo lo viví, por ejemplo, en Ciudad de México, pero aquí es muchísimo más marcado, es un nivel superior. La gente tiene mucho estilo, y no solo que tiene estilo, sino que hay diversidad de estilos. Aquí tú te encuentras de todo, y no me estoy refiriendo solamente al movimiento este de contracultura o hipismo, no, solamente no es eso. Es simplemente que aquí, en Estados Unidos, tú generalmente no ves identidad, y en San Francisco tú sí puedes ver esa identidad de la gente que se viste, no sé, a su gusto, diferente, con estilo propio. Aquí tú sales a la calle y tú ves diversidad de estilos, la gente se viste con una pinta. Mira, yo ahora mismo estoy con un abrigo súper largo y estoy como que estoy súper, porque es que aquí la gente se viste exactamente igual. Vean eso. No, es que aquí me encanta la vibra de San Francisco, me encanta este lugar precisamente, me encanta todo. Caballero, ando con una cara demacrada ya. Son como las 7 y pico, casi las 8 de la noche. ¿Qué tú dices ahorita? Son las 9 de la noche. Son las 9 y pico. ¿Son las 9 y pico? Las 9 y media, es que ya estoy matada. Llegamos al hotel, al segundo hotel, al Grand Bay. Esto es un lujo distinto al anterior. Ya veremos la reacción de mi mamá.
que en el anterior dijo que parecía el Escambray. Vamos a ver qué dice en este. Ya hicimos el check-in y vamos rumbo a la habitación ahora mismo. Ok, ¿qué número es? 538 para acá. Wow, vean el pasillo, está lo más bonito. Parece los apartamentos de ¿A qué, mami? ¿A qué? Lía y de... Ah, sí, de Lía y Emérito. ¡Llegamos! Entonces, corazón, ya Dale que te toca. yo te tengo cositas. Miren cómo andamos, caballero. Miren qué reguero de bolsa. Dale, mami, que tú eres la que tienes que abrir la puerta. Ahí, es nada más ponerlo adelante. ¿Ya? ¿Ya abrió? Esto es Dale, tecnología, entra. tecnología. Prende la luz. Tecnología dice. Wow, mami, wow. Prende la luz. Bueno, esto está bueno. Sí, este sí está bueno. Esto está bueno. Este sí está bueno. Bueno, no hay mucha luz aquí en este, pero mami, este sí te gustó, ¿verdad? Claro, clarita. Vean esto. Ay, Dios mío, yo creo que yo cambio la reservación de los 2 últimos días, que es en otro hotel. Ay, Dios mío. Para este, creo que lo cambio. Está lindísimo. Vean a ver el baño. Mira, sí hay champú, yo creo. Ah, sí, shampoo. Es que mami está loca por lavarse el pelo.